una vez más, todavía siento nervios, ¿sí? Porque pues el que no siente nervios es porque no respeta la palabra de Dios, ¿sí? Le doy gracias a Dios porque me da el privilegio de venir a compartir, amén, ¿sí? Lo que Él me ha dado a mí primero, ¿ya? Primeramente, cuando uno va a dar una enseñanza, ¿sí? Primeramente la palabra lo confronta a uno. Amén. Y después de que lo confronta a uno, nos da el privilegio de darlo a otras personas. Amén. Amén. Entonces vamos a abrir la palabra en la epístola, ¿sí? De Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Amén? Amén. Cuando lo hayamos encontrado, por favor me lo hacen saber con un amén. Entonces, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorado que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Tremenda esa palabra. Amén. Fuerte. Esta palabra me la dio el Señor a mí, porque desafortunadamente yo tenía la costumbre. Gracias, hermano. Gracias, siervo. Porque desafortunadamente yo tenía la costumbre de juzgar a las personas con cosas que eran verdaderas, ¿no? ¿Sí? Cosas que yo veía en las demás personas, ¿sí? Tal vez irresponsabilidad ministerial, ¿sí? Irresponsabilidad tal vez en el servicio, ¿ya? Tal vez que alguien se comprometía a llegar, llegaba tarde, ¿sí? Entonces yo los juzgaba. Casi. Pero yo hacía lo mismo. Yo muchas veces me hacía el loco, ¿sí? Yo me hacía el loco y llegaba tarde de pronto a una cita con el Señor. Muchas veces me metía tarde a bañarme para ir a la iglesia, y siendo un siervo del Señor, servía a la iglesia, ¿sí? De la única forma que yo llegaba temprano era cuando me tocaba pararme me daban el privilegio de pararme a la puerta a recibir a los que llegaban a alabar a Dios. Era la única vez que llegaba temprano, y eso, que llegaba sobre la hora. Pero yo veía los errores de los demás, pero no veía los míos, ¿sí? Y el Señor me dio esta palabra, y en este instante nos está hablando a nosotros los cristianos, no está hablándole a personas que no le conocen, nos está hablando a nosotros. Amén. A nosotros que somos y le conocemos, que caminamos con Cristo día tras día. La crítica. Nosotros como cristianos nos hemos acostumbrado a criticar a los demás por las cosas que hacen. Desafortunadamente, pues habemos muchas personas que en nuestro corazón no queremos recibir la ayuda de parte de Dios,
¿sí? Dios nos utiliza a nosotros como instrumentos para ayudar a otros. Y si los demás no quieren, pues ellos son los que pierden la bendición. Pero no está en nosotros criticarlos. No está en nosotros tal vez hablar mal de ellos. Está en nosotros exhortarlos en amor. Amén. 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 Longanimidad. Longanimidad es una palabra que en el latín significa longus, largo, ánimo, alma. ¿Sí? Tiene dos formas: largo sufrimiento o largo ánimo. ¿Sí? Y está en nosotros de tomar la decisión en qué queremos vivir, en el largo sufrimiento o en el largo ánimo. Yo prefiero vivir en el largo ánimo en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermana Diana, su merced, por favor me colabora con 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Ustedes saben que a mí me fascina la enseñanza temática, ¿no? Amén. Entonces yo Amén. por eso yo traigo mis versículos, porque son versículos de apoyo. Amén. Amén. 3:17, reina, por favor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. ¿Está escuchándome? Amén, Por favor, sí, sí. repítamelo, hermana Diana, es tan amable. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Amén. Tremendo. Entendemos que el templo de Dios es nuestro cuerpo, ¿no? Amén. Amén. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir aquí donde dice que destruye el templo del Espíritu Santo? Nosotros destruimos el templo del Espíritu Santo cuando nosotros hablamos mal de alguien, cuando nosotros murmuramos de alguien, ¿sí? No necesariamente de los cristianos, sino también de otras personas. Aparte, estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo vive en nosotros y como tal nosotros somos templo y morada de Él. Amén. ¿Mm? Amén. Con la laxivia. Sabemos que es laxivia, ¿no? Hermana No. María Dios. Laxivia es masturbación. ¿Mm? Y eso también daña el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Sí. El pecado. El pecado destruye el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. Laxivia. Yo esto lo sé que es laxivia. Y está en la palabra de Dios la laxivia, concupiscencia, mentiras, engaños. Cuando nosotros utilizamos de pronto una factura y la sobregiramos y vamos y cobramos, eso es dañar nuestro cuerpo, nuestro templo. ¿Sí? Entonces cuando lo que acaba de decir su merced, cuando uno jura en vano, cuando uno dice, sí, yo juro ante Dios, y es una mentira, Sí. eso se llama destruir el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene a morar su Espíritu en nosotros. ¿Y cómo nosotros mantenemos limpia esa casa? Con oración, con ayuno, velando, ¿sí? Haciendo la obra de nuestro Señor, haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. 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 Y desafortunadamente nosotros como cristianos, en nuestra ignorancia, se puede decir así, pensamos que lo que hacemos lo estamos haciendo bien y nos volvemos sabios en nuestra propia prudencia, ¿sí? Y nosotros creemos que lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, está bien para nosotros, pero no tenemos en cuenta lo que sienten las demás personas de lo que uno está hablando, ¿sí? Y esas son cosas que Dios me ha colocado en mi corazón y me he dado cuenta de que había cometido errores y que como cristiano estaba atropellando a los demás cristianos. Y me hacía
arrepentirme, en realidad mi corazón se comprimía porque uno quiere servirle a Dios y, como les digo, uno se piensa que es sabio en su propia prudencia y uno viene a ser un insensato. Insensato en la palabra significa estúpido. ¿Sí? Uno viene a ser un estúpido porque piensa que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y resulta y pasa que Dios vino, Jesucristo, a darnos ese ejemplo de amor hacia los demás. Y nosotros lo que hacemos es atropellar a las personas en vez de brindarles amor de parte de Cristo. Y hoy decía algo muy cierto el pastor en la iglesia donde yo asisto. Y él decía que nosotros éramos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de algo, ¿sí? Y en esta ocasión nosotros somos representantes de Cristo. Amén. Y donde quiera que vayamos nosotros debemos de representar a Cristo. Amén. ¿Sí? Con amor, en donde quiera que estemos. ¿Cómo la gente sabe que nosotros somos cristianos? No porque nosotros se lo decimos, porque muchas personas dicen, yo soy cristiano, pero con su testimonio están demostrando otra cosa y están pisoteando y por debajeando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma que las personas se dan cuenta de que nosotros somos cristianos es con nuestro testimonio. Amén. ¿Sí? Amén. Cuando nosotros damos testimonio, ¿sí?, de la luz de Cristo, esa luz que nos sacó de las tinieblas, y nos colocó como luz ante las demás personas, ante la maldad, luz en las tinieblas. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ir y representar como embajadores a Cristo, donde quiera que vayamos. Amén. Amén. Hermanita Diana, pues la verdad, su merced es el instrumento que Dios ha colocado para mí, que me colabore. La palabra. Por favor, busca Salmo 19, versículo 12. ¿Tiene otro? De pronto para buscar. Otro, su merced. Entonces, por favor, hermano Gerley, colabóreme con Primera de Pedro, capítulo 1. Salmo 19. Salmo 19, versículo 12, por favor. Escuchemos la palabra. 12. Sí, señora. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tremendo ese versículo. Y vean, nosotros identificamos cuáles son nuestros errores, porque nosotros como cristianos el Espíritu Santo nos redarguye, primero nos confronta y después nos redarguye, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo nos confronta, ¿qué significa confrontar? Confrontar es que Él nos permite ver qué es lo que hay en nosotros que a Él no le agrada, ¿sí? Y hay unos que nosotros, como ya los identificamos, pues los sacamos de nuestra vida. Pero hay otros que por nuestro orgullo los tapamos y pretendemos que no ha pasado nada. Y esas son las cosas ocultas que de pronto hay en la vida de nosotros. ¿Sí? Ese salmo me lo dio el Señor. Hermanita, ahorita me los puede regalar anotaditos. Uno a veces pretende engañar a los demás, engañar a Dios primeramente, y Dios no puede ser burlado. Y las personas que son santas, diciéndolo yo así, santos me refiero yo, porque por medio de Jesucristo nosotros somos santos ante el Padre, ¿sí? Y cuando nosotros perdemos esa santidad, es porque en realidad no queremos sacar muchas cosas de nuestra vida, que están ocultas. Y de esas cosas son las que Dios debemos pedirle a Dios que nos libre de las cosas ocultas que hay todavía en nuestro corazón. ¿Sí? Para poderle servir a plenitud. Para que el poder del Espíritu Santo llegue a nuestra vida a plenitud. Para poder entregar eso a aquellos que se están perdiendo. ¿Sí? Entonces,
Muchas veces nosotros, como les decía ahorita, somos sabios en nuestra propia prudencia, pero bendito el Señor que nos da su palabra para confrontarnos. Amén. Amén. ¿Sí? Y cuando nosotros somos confrontados por medio de la palabra, el Espíritu Santo obra en la vida de nosotros, Amén. siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Amén. Porque si nosotros no permitimos que la obra del Espíritu Santo sea hecha en nuestras vidas, Él no lo va a hacer, porque Él es tan caballero que Él nos da la oportunidad y el privilegio de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Amén. ¿Sí ve? Mm. Entonces está en nosotros hacerlo. Muchas veces, desafortunadamente, uno ve que las cosas no cambian. Y muchas veces uno se cansa de orar. Muchas veces uno se cansa de pedir por los que uno ama, por las personas que se están perdiendo. Uno se cansa. Pero nosotros debemos de pedirle día tras día a Dios que nos renueve nuestras fuerzas como las águilas. Amén. Que Amén. nos dé nuevas fuerzas como el búfalo. Gloria a Dios. Para poder seguir ahí, parados en la brecha, Amén. guerreando por aquellos que pensamos que no van a llegar a los pies del Señor. Pero bendito Dios que nos da la oportunidad de verlos a ellos, rendirse a los pies de Dios Gloria en el a Dios. momento en que Él Amén. crea que es conveniente. Así es. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, recibo esta promesa para ellos. Hermano Gerley, 1 de Pedro 1, 15 y 16, por favor. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Bendito Dios. Uy. ¿Ah? Tremendo, ¿no? O sea, Dios nos está llamando a la santidad. Santidad, hermanos, santidad no es dejar de pecar. Claro que sería lo más primordial. Pero desafortunadamente nosotros como seres humanos pecamos con un pensamiento de omisión, ¿sí? Con un mal pensamiento, con una palabra, con un hecho. Desafortunadamente lo hacemos porque somos seres imperfectos, el único perfecto es Dios. Amén. Sí es. Pero Él nos llama a la santidad. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que Él nos llama a la santidad es estar en su presencia, buscar en todo momento de su presencia. Eso es santidad. Santidad es hacer lo que estamos haciendo ahorita nosotros, recibiendo de su palabra Amén. y poniendo en práctica en nuestras vidas lo que recibimos de parte de Dios. Amén. Eso es santidad. Sí, santidad no es andar en una nube voladora o con una aureola por acá o con alas. No, eso no es santidad. Santidad es siempre buscar la presencia de Dios y aceptar que necesitamos de Dios, Amén. de su Espíritu, y renovarnos cada día más en el Señor. Así es. Amén. Eso significa santidad. Amén. Amén. Bueno, nosotros vean, uno tiene defectos, lo que les decía ahorita, y muchas veces nosotros detectamos unos defectos y otros por nuestro orgullo pues los guardamos. Y lo único que nosotros hacemos es ensuciar el templo donde mora el Espíritu Santo. Vuelvo y les digo, nosotros somos templo y morada del Espíritu. Amén. Y nosotros somos los que ensuciamos ese templo por nuestra propia voluntad. Porque gracias a Dios nos dio el privilegio de tener voluntad propia. Amén. Sí, o si no seríamos robots y andaríamos por la calle haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando nosotros en realidad le buscamos de corazón, hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. 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 Bueno, esta enseñanza estuvo un poco corta, pero para terminar yo quiero que leamos la gran comisión que Dios nos ha dado. Amén. ¿Sí? Y hermana Diana, por favor, 1 de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Este versículo es la tarea que Dios nos ha colocado y el por qué nosotros fuimos escogidos. Amén. Adelante, mi hermana, por favor. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. 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 ¿Por qué alcanzamos misericordia? Porque la luz de Cristo alumbró nuestros corazones. Amén. Amén. Y sí, se da cuenta, mis hermanos, esa es la gran comisión que Dios ha puesto. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio y nación santa, lo dice el Señor en su palabra. Amén. ¿Sí? Para ir a anunciar las virtudes de aquel que nos Nos llamó amó. de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Ah? Y muchas veces nosotros preferimos quedarnos en casa, durmiendo, cruzados de brazos, o de pronto haciendo oficio, bueno, qué sé yo, en vez de ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces preferimos ver el partido de Nacionalito, Nacionalito lindo. Dios mío, Jesucristo lindo. Pero miren, les digo una cosa, mis hermanos. Lo que nosotros debemos hacer es siempre llevar este versículo en nuestro corazón. Porque Dios dice en su palabra que somos luz en las tinieblas. Amén. Y una luz no se coloca debajo de un almud, se coloca encima para que alumbre a aquellos que lo necesitan. Amén. Amén. ¿Sí ven? Y eso es lo que esa es la misión que Dios nos ha colocado a nosotros aquí en esta tierra. De servirle a Él, de adorarle a Él y dar a conocer ese Dios de amor, ese Dios que entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos volvernos a relacionar con Él frente a frente, para que podamos entrar ante su altar Amén. Amén. confiados de que podemos llegar a donde Él, a sentir su presencia, a alabarle y a glorificarle. Amén. Gloria a Amén. Dios. ¿Bien? Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para que sea el Señor en realidad concientizándonos de corazón